Conoce el bienestar de Dios para tu vida a través del programa Tu propósito en mí. Un nuevo día, paz y esperanza. Con los pastores Albeiro y Ofir Miranda, desde el Centro Misionero Bethesda en San José del Guaviare. Jesús, mi amor, dueño de mi alma. Tu propósito en mí. Sean todos bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a Tu Propósito. En esta mañana les saludamos los pastores Albeiro, Miranda y Ofir Urrea y les deseamos un feliz día. De hecho que el anhelo más importante de nosotros de Dios que dice que yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Que Dios te bendiga mucho más. Así es, esposo, y hoy tenemos un proverbio para reflexionar que me parece maravilloso y dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Proverbios capítulo 11, versículo 25. El alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. La Nueva Versión Internacional dice, el que es generoso prospera, el que reanima a otro será reanimado. Oiga, tremendo, porque es que la Biblia dice que nosotros todo lo que sembremos, eso mismo un día cosecharemos. Qué bueno nosotros saber que definitivamente estamos llamados a ser generosos, a ser esas personas que damos, a ser esas personas que saciamos el hambre, la necesidad de otros. Y dice la palabra, y el que saciare también él será saciado. Si tú sacias, cuando tengas alguna necesidad, también vas a ser saciado. No solamente saciar de comida, saciar de esa palabra que muchas veces alguien necesita en un momento de angustia. Personas que hoy en día una de las más grandes enfermedades que hay son las enfermedades emocionales. ¿Cuántas personas necesitan ser escuchadas? Si tú aprendes a escuchar a otros, cuando tengas una dificultad, otro te va a escuchar también a ti. Así que hagamos solamente el bien, siempre el bien, y tenlo por seguro que cuando lo necesites, muchas personas Dios va a enviar para que también te rodeen con el bien que has sembrado. Hoy oramos para que Dios te bendiga, te sustente, te cuide, te guarde, que hoy sea un día lleno de muchas y grandes bendiciones para ti, todos los tuyos. Que sea un tiempo de bendición, que Dios abra las ventanas de los cielos sobre tu casa, sobre tu familia, que si hay algún enfermo sea sano, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Entonces, mi amada esposita, mis amados hermanos, hoy continuamos estudiando esta hermosa carta del apóstol Pedro en el capítulo 3 y vamos a estudiar los versículos 19 y 20, pero quiero leer desde el versículo 18, que es para que entremos en el contexto de lo que estudiamos el día inmediatamente anterior. Dice así, porque también Cristo, en el versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Versículo 19, en el cual, o sea, en Cristo, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Este versículo en realidad es un versículo controversial en el que usted y yo podríamos encontrar muchas versiones, muchas maneras de entenderlo, pero lo importante en este caso no es sino... Es decir, más importante es la interpretación, es decir, la aplicación práctica que Dios nos puede regalar. Podemos reflexionar sobre la importancia de mantenernos fieles en nuestra fe, inclusive en los momentos más difíciles. Es lo que Dios hoy viene enseñándonos, que usted y yo... Es decir, es importante analizar el contexto en el que fue escrita la carta de Pedro. En ella se hace un llamado a los cristianos a mantenerse fieles incluso en medio de la adversidad y la persecución. Es por esto que al mencionar a los espíritus encarcelados, es posible que se esté haciendo referencia a aquellos que han sido condenados a la muerte y que aún no han sido juzgados por Dios. En ese sentido, Jesús podría estar predicando a
a las almas de los fallecidos en un estado intermedio entre la vida y la muerte. Pero lo importante en este caso es que la Biblia nos invita a reflexionar sobre la capacidad de Jesús de llegar a todos los seres, aún después de la muerte. Esto nos lleva a pensar en el poder que tiene la fe, que nos permite mantenernos conectados con Dios y crear en su misericordia y amor infinitos. En cuanto a cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida, podemos reflexionar sobre la importancia de mantenernos fieles en nuestra fe, inclusive en momentos críticos. Y cuando tomamos como referencia a Jesús, la historia de Jesús nos muestra que aunque la muerte pueda parecer el final de todo, nuestra fe nos hace creer en la existencia de algo más allá de este límite. Además, esta enseñanza nos invita a no juzgar a los demás, sino a ofrecerles una oportunidad de redención, al igual que hizo Jesús. Qué bueno cuando usted y yo podemos tomar las cosas como para el bien, para la vida práctica. En definitiva, 1 de Pedro 3, 19, 20 nos invita a profundizar en nuestra espiritualidad y a pensar en la manera en que nuestra fe nos pueda llevar a conectarnos con Dios y con los demás. A través de esta reflexión constantemente y el cultivo de nuestra espiritualidad, podemos aprender a vivir en paz y armonía con lo que Dios nos ha dado, con nuestro entorno, especialmente con la gente, especialmente conectados con Él. Esposita. Así es, esposo, y es que cuando nosotros encontramos acá la palabra de Dios, miro algo y es siempre Dios manifestando su amor. Recordemos que el amor es la determinación de Dios a hacernos el bien. El amor es la determinación, la decisión de nosotros hacer el bien. Eso es, el amor es una determinación, es una decisión, y el amor es la determinación, la decisión solamente de hacer el bien. Y eso es lo que Dios siempre ha querido con nosotros, solamente hacernos el bien. ¿Y cómo nos hace bien? A través del conocimiento de la palabra de Dios. Entonces el versículo 19 y el 20 nos enseña algo muy especial, y es que dice la palabra del Señor, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Y esto es algo que es muy hermoso, pero que en cierta forma no deja de asombrarnos, nos deja de producir tristeza un versículo así, porque en esa época de Noé, ¿cuántas personas no fueron alcanzadas por la predicación? Dice la palabra de Dios que Noé fue un pregonero de justicia. Desde los 500 años en que Noé recibe el llamado de empezar a construir el arca, hasta los 600 años en que ya es llamado a que se suba al arca, fueron 100 años donde la gente pasaba y se burlaba de él porque estaba diciendo, es que va a llover. ¿Por qué se burlaban de él? Lo que pasa es que en la época de Noé no llovía, dice la palabra en Génesis, nos explica que en esa época no llovía. Lo que hacía era que subía un vapor de la tierra como un tipo invernadero, y eso era lo que pasaba. Entonces la tierra no necesitaba de la lluvia. Entonces Dios le dice a Noé que va a empezar a llover, que construya un arca, y la gente le dice, usted está loco. Y duró 100 años pregonando de Dios, pregonando de que iba a llover, pregonando de que iba a haber una devastación total sobre el mundo entero por lluvia, y la gente no lo creyó, y solamente 8 fueron salvos. Tremendo. Qué pesar que en el día de hoy muchas personas se les predica el evangelio, conocen el evangelio, pero todavía siguen, es que yo voy a ser de tal religión hasta que me muera, porque es que le dije a mi papá, le dije a mi mamá que iba a hacer un pacto, es que a mí me gusta mucho el mundo, es que a mí me gusta mucho bailar, la rumba, el trago, yo no puedo dejar el cigarrillo, yo no puedo dejar de acostarme con el uno, con el otro, porque es que yo sin hombre, sin mujer no puedo vivir. Y cada uno vive de esa manera, y no debería de ser así. Nosotros deberíamos de hacer caso al llamamiento, al evangelio, al llamado de Jesucristo, de que también va a haber
una destrucción y una eternidad sin Cristo Jesús en el infierno y que necesitamos ser salvos. ¿Qué tal si tú y yo hoy aceptamos el llamado de Jesucristo de vivir para Él todos los días de nuestra vida y aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador? Para cuando venga Cristo por su iglesia no sean solamente 8 los salvos, sino que seamos muchísimos, muchísimos, muchísimos los que nos vamos a encontrar con nuestro Señor Jesucristo allí en las nubes. Así que yo te invito a que hoy aceptes a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Es así que usted y yo hoy es una oportunidad que tenemos de orarle a nuestro Dios diciéndole: Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque cada vez que tú traes una porción de tu palabra en nuestra vida es porque tú estás interesado en que seamos edificados, que tomemos de ti el ejemplo, papá hermoso. Gracias porque el ejemplo eres tú, el mayor ejemplo, pero también nos colocas a hombres de fe, como Señor, esos hombres de allí de la Biblia. Señor, Padre, gracias. Como Noé, ese pregonero de paz, Dios eterno, pregonero de esperanza, papá hermoso. Así permítenos a nosotros entender que estamos en esta tierra solamente destinados a hacer lo bueno, papá hermoso. Señor, que en todo tiempo miremos la oportunidad de poder hacerle bien a los demás. Y el más cercano, Señor, soy yo mismo, Señor, que si yo aprendo a hacerme el bien a mí también, se lo voy a hacer a los demás. Señor, deme la capacidad de entender su palabra, ese interés de que siempre estemos bien y de hacerle bien a los demás. Señor, muchas gracias por tu espíritu y por tu palabra, en ese nombre hermoso de Jesús. Amén. Que sea el Dios del cielo y de la tierra añadiendo más y más bendiciones a tu vida y a tu familia en Cristo Jesús. Esta fue una realización del Centro Misionero Bethesda en San José del Guaviare con los pastores Albeiro y Ofir Miranda. Para más información llámenos al 312-484-1234. Estaremos con ustedes en otra próxima oportunidad en su programa Tu Propósito en Mí.